Mi nombre es Julio Bello. Nací el 6 de febrero de 1947. Mi inquietud por el dibujo fue bastante fuerte. Por esos azares de la vida, descubro una cámara y empiezo a hacer algunas fotos. Digo, caramba, esto es más rápido. Son fracciones de segundo que ponerse a pintar. Estudiaba, pero comencé a trabajar muy joven. Y ahí descubrí un departamento donde tenían un laboratorio que revelaban todas las diapositivas de los casos que hacían para trabajos de investigaciones científicos, etc. Y aquello me llamó la atención. Hasta que un buen día me llaman y me dijeron, tenemos una sorpresa para ti. Digo, sí, ¿qué cosa? Dice, tenemos una plaza pero no de fotógrafo. Es laboratorista. Digo, no importa. Si a mí lo que me gusta es el laboratorio. Nada más y nada menos que era la revista Cuba Internacional. Allí empecé haciendo laboratorio con mucho trabajo, porque habían dos laboratoristas que se viraban de espalda. Cuando yo me iba a asomar en la ampliadora, se ponían a manipular la ampliadora. Entonces yo daba la vuelta por acá y ellos con disimulo se viraban. Estoy en el proceso para revelar la diapositiva. Un trabajo para mí muy bueno desde el punto de vista creativo, muy lindo. Viene un evento que fue cumbre y el director dice, ¿y tú, Bello, vas a estar en la tarima que va a estar frente a la tribuna? Ahí hice mi primer trabajo como fotógrafo. Tenía interés ya muy marcado en la foto creativa, la foto que dijese algo más que un cliché. Allí me pidieron para trabajar en lo que iba a ser después la revista Muchacha. Ahí hice moda a todo nivel. ¡Camarita digital! ¡Chacho, mira! ¡Estamos grabando! Ahí conocí en persona a muchos diseñadores importantes, Marqués de Pucci, Paco Rabanne. En fin, una experiencia del cara. Viene el periodo especial, se complica la cosa. Después de 26 años trabajando en la prensa, muy difícil para una persona ya con cierta edad, con un matrimonio, con 2 hijas, pedir la baja, cuando todo podía ser incierto por la situación que estaba pasando el país. Pero lo decido hacer, pido la baja y me voy a trabajar a Premium Publicity, para lo que fue la primera agencia publicitaria de capital mixto. Y Julio es el primer fotógrafo nuestro que trabaja en una empresa publicitaria, la única, por cierto, en ese momento, la única, y tiene la capacidad, yo diría, no todos los fotógrafos ven la luz igual. Incluso diría que hay fotógrafos que ni siquiera ven la luz, son muy malos fotógrafos. El tema es cómo tú ves la luz, ¿te das cuenta? Y Julio tiene la capacidad de ver la luz muy bien. Una vez se me acercó un especialista extranjero que conocí y yo le enseñé algunas de estas imágenes. Y él me decía, ¿y eso no es Photoshop? Yo le dije, no, eso es pintado con luces en el cuarto oscuro. Aquí mismo está el ejemplo. La ampliadora proyecta la imagen en el cuarto oscuro.
en el papel, virgen. Yo lo que estoy viendo es el negativo. Y entonces yo tomo el tiempo de exposición. Estas luces, eso tampoco es secreto. Comienza a hacer su desnudo con una sola luz y empieza a asombrar a la gente. Y nos decía nuestro escritor Orlando Quiroga que hace unas décadas tuvo en sus secciones de la revista Bohemia y del periódico Revolución a las mejores cámaras del país. Osvaldo Salas, Corda, Chino López, Liborio Noval, Mayito, Corrales, y que desde entonces no había encontrado otro fotógrafo con tanta fuerza creativa como lo es Julio Bello. ¿Por qué? Bueno, porque trabajar con una luz, aparentemente para algunos dicen, bueno, es mucho más fácil, con una sola luz, no hay que estar midiendo luz de relleno, ni luz de efecto, ni nada por el estilo. Pero no es tan así realmente. Hay que ver muy bien qué es lo que se ilumina, dónde se hace la medición. Fíjate que no estamos hablando de fotografía digital, estamos hablando de fotografía clásica. Y fotografía clásica es, haces la foto y no sabes lo que salió ahí. Tú sabes lo que salió si eres un buen fotógrafo. Y Julio es un buen fotógrafo. Julio se lo imagina. ¿Te das cuenta? Él sabe dónde medir. Sabe cuál es el resultado que va a haber. Recuerdo una anécdota que voy a hacerle una foto para promoción de un disco a un cantante. Mira qué bien, sale esto ahora. Y nos ponemos de acuerdo y yo, el día que quedé, llego a su casa y llego con los trípodes bajos, qué sé yo. Monto mi flash, le pongo un suavizador que yo tenía hecho, monto el otro aquí y me dice, ¿me avisa cuando esté todo listo? Digo, sí, cómo no, vete preparando, vistiendo y eso. Cojo el exposímetro, disparo el flash, mido, digo, cuando quiera. Dice, pero no vas a prender las luces. Digo, no, cuando quiera ya. Pero las luces, digo, es esa que disparó ahora ahí. Dice, no, hombre, no, chico, disculpa, pero tú no eres fotógrafo, ni profesional, ni nada. Porque yo cuando estuve ahora en mi gira, así, observen, cuando yo estuve en mi gira ahora, yo estuve en México, me metieron en un estudio, aquellas luces así, me quemaba el calor, que el sudor me corría en maquillaje. Eso sí era un estudio profesional. Yo le dije, ay, disculpa, esa es tu experiencia, la mía es hasta aquí. Julio Bello es un especialista del cuerpo humano, específicamente del desnudo, como lo muestra en su exposición que se ha presentado en la Casia, donde en esta ocasión lo que hace es tomar a los pintores cubanos más importantes del momento y los va llevando a la fotografía. Fabelo su desnudo que le hice con su niño, que ya es un hombre ya, Nelson Domínguez, que estaba en Japón, Sosa Bravo, Pedro Pablo Oliva, Mendive, metida en el platanal, no de Bartolo, sino el que tenían en el fondo de su casa. Eber Fonseca, por ahí tengo el libro de él, Alicia Leal y Juan Moreira, por supuesto. Yo he tirado le dije, con Lubitel, con Leica M2, M3, Leica profesionales, con Speed Graphics, con Retina 2C, con Mamilla 6x7, con Nikon, con Canon, con Hasselblad, con Cambo 13x18. Me parece que está más en el fotógrafo que en la cámara. La cámara es un instrumento. El fotógrafo es el genio, ¿tú entiendes? Cuando yo me di cuenta de que es lo que yo quería hacer, todo aquello era innecesario. Lo que me interesa es que me deja obra en la actualidad. Vamos a hacer algo que me ofrece un poco de tristeza, melancolía. Tus posiciones no van a ser eróticas, van a ser más que glamurosas, van a ser un poco tristes. Ahora te contesto qué es para mí la fotografía. Ahora, en estos momentos, 2014, en mi país, para mí es una odisea.
Esta es una de las tantas cosas que me ha ocurrido a mí en la publicidad en Cuba, lamentablemente. Las famosas cajas de las galletas Pinocho, que llevan más de 14 años usándolas sin pagar derecho de autor. Como casi todas las fotos que aparecen aquí. ¿Qué fue para mí la fotografía cuando empecé en el laboratorio? Que vi por primera vez salir la imagen del papel fotográfico. Ser el dueño del mundo. Hay muchas formas de ver el desnudo. Y Julio lo ve lo más natural. Y por eso me gusta. Una mujer desnuda se ve bella en las fotografías de Julio. La luz hace que sus senos se vean espectaculares, que su cuerpo se vea muy bien. A veces casi no se ve nada, pero lo adivinas todo. ¿Te das cuenta? Y cuando hace fotografía de pareja, está muy lejos de ser algo que tenga que ver con pornografía ni nada por el estilo. ¿Te das cuenta? Es lo más bello del sexo, yo diría. Es lo más bello del sexo lo que fotografía Julio Bello. El secreto no existe, lo que existe es el oficio, las horas vuelo. Alguien dice que se guarda los secretos. Yo no me guardo los secretos. Yo lo que no puedo explicar es lo que yo siento.